Hola, bienvenidos a esta serie de videos en las cuales analizaremos las debilidades o críticas que se han planteado a la Constitución propuesta. Como sabemos, el próximo 4 de septiembre deberemos votar si aceptamos o rechazamos la propuesta de nueva Constitución. Son dos opciones, apruebo o rechazo. En este primer video nos focalizaremos en la posibilidad de expropiación y la indemnización relacionada con ella, según lo establece el artículo 78. La Constitución propuesta ha sido criticada en los aspectos relacionados con el tipo de indemnización y forma de pago. Es lo que analizaremos en el presente video. Veamos entonces un resumen de las críticas más coincidentes con respecto a expropiaciones que se han difundido por redes sociales y diferentes medios de comunicación. Eh, una primera crítica se relaciona con que la indemnización está definida a justo precio. ¿Ah? La critican pues estiman que genera incerteza jurídica a los propietarios al no mencionarse criterios para determinar este valor. También se ha criticado que la propuesta no garantizará el pago al contado, o en dinero efectivo, ni con valor de mercado. Resumiendo, las críticas afirman que la Constitución no permitiría expropiaciones con valor de mercado ni pago al contado. Vamos a hacer un análisis para ver qué tan fundamentadas son estas críticas. Primero veamos qué dice la Constitución propuesta. Para ello está el artículo 78. En el primer punto define que las expropiaciones siempre van a ser realizadas en virtud de una ley que la autoriza. El punto 4 es el que nos interesa, dada la crítica. Dice así: la propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Este término justo precio es el que ha sido cuestionado. En el punto 5 dice que el pago deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. En resumen, la Constitución establece que la indemnización será pagada con un justo precio y de forma previa. Este pago previo lo podemos interpretar también equivalente a un pago al contado. Considerando que en algunos casos las críticas se relacionan o se comparan con lo que dice la Constitución vigente, la Constitución de 1980, sería bueno echarle un vistazo a qué dice la Constitución de 1980 con respecto a las expropiaciones. Para ello veamos el artículo 19, en su número 24, dice: el expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Este es el término que utiliza la Constitución del 80 en lugar del justo precio que ya analizamos. Y agrega: la que se fijará esa indemnización de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Bien, pues vemos que esta Constitución utiliza el término indemnización por daño patrimonial efectivamente causado. Eh, este, Al analizar la jurisprudencia de fallos que han existido, por ejemplo, en la Corte Suprema, uno deduce de que no es un término que uno lo puede interpretar directamente, digamos, y que no requiere mayor análisis. De hecho, hay fallos de la Corte donde ha concluido el significado de daño patrimonial, que lo podemos ver en este ejemplo que vemos acá. Dice la Corte Suprema: dicho daño patrimonial efectivamente causado, debe entenderse como la pérdida que representa para el expropiado la privación de su propiedad, y que esta pérdida corresponde al valor económico de mercado del bien expropiado. Es decir, el fallo de la Corte, mediante un fallo de la Corte se deduce que la indemnización por daño patrimonial es equivalente a hablar de valor económico de mercado, ¿no? Por lo tanto, y en resumen, como se observa, la Constitución del 80 tampoco se refiere directamente a precio mercado, pero por dictámenes de la Corte ha sido asimilado a precio mercado. Luego veremos que algo similar ocurre con el uso del justo precio.
Por otra parte, en cuanto a la forma de pago, expresa que si no hay acuerdo, a falta de acuerdo, la indemnización se debe pagar en dinero efectivo. Usa quizá el término efectivo porque es una constitución del año 80. Hoy pareciera que sería más adecuado usar otros términos. Pero lo importante es que se refiere también que debe ser un pago al contado, ¿no? Eso es importante. Eso en resumen la constitución del 80 con respecto al tema de indemnización por expropiación. Veamos lo que dice la jurisprudencia respecto a justo precio. Ah, Al analizar la base jurisprudencial del Poder Judicial, está sentado que el precio justo equivale al valor de mercado. Así lo establecen los fallos de la Corte. Por ejemplo, comilla, el legislador no ha definido justo precio, quedando por ello la determinación de este concepto normativo entregada a las circunstancias particulares de cada caso, para lo cual habrá que estarse a valor normal, común y corriente, o de mercado, de la cosa al tiempo de la celebración, por ejemplo, de un contrato. ¿Mm? Al analizar el contenido de los fallos de la base jurisprudencial, podemos ahondar en esto y ver que se incorporan diversos criterios para determinar la indemnización. Por ejemplo, daño cultural, precio de mercado máximo y no promedio, ya que la expropiación en algunos casos implica una venta forzada. También en algunos casos se incorpora daño patrimonial o bien daño por desplazamiento territorial forzado. También si pensamos a futuro, dado lo que establece la constitución propuesta, eh, se podría dar el caso de indemnización por derechos de agua, diferenciando si el derecho es de una empresa internacional, acuerdos internacionales o un particular, que puede haber recibido gratis el derecho o bien una persona que ha revendido el derecho, etc. No siempre el valor de mercado directo sería la solución. Eh, a mayor abundamiento podemos revisar el Código Civil en el artículo 1889, cuando se refiere a una relación entre un vendedor y un comprador, también establece el término justo precio. Y, ahondando más en el artículo 668, en el caso de edificaciones, eh, también toman el mismo término, justo precio, diciendo estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio. Es decir, justo precio es un término bastante utilizado en nuestra legislación, aun cuando es una apreciación subjetiva que hace cualquier persona, pero lo que vale es la interpretación jurídica que observamos en la base jurisprudencial. Siempre corresponderá a una situación de análisis jurídico, considerando la jurisprudencia recopilada en diferentes fallos. De esta misma jurisprudencia se puede concluir que el término daño patrimonial efectivamente causado, o bien un término como valor comercial, también requieren un análisis jurídico caso a caso para la correcta indemnización en la expropiación. Creo que para la comprensión ayudará bastante echar un vistazo a lo que dicen algunos tratados internacionales, ya que han sido ratificados o aprobados por Chile, y según lo establece nuestra ley 21.200 en su artículo 135, son parte integrante o más bien deben ser respetados por la Constitución propuesta. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, dice: ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública, etc. Es decir, utiliza un término bastante similar, pago de indemnización justa. Otro aspecto relevante podría ser un tratado de libre comercio. Aquí vemos un ejemplo del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y dice: ninguna parte expropiará ni nacionalizará una inversión de la otra parte, sea directa o indirectamente mediante medida equivalente a la expropiación o nacionalización, salvo que sea por causa de utilidad pública o bien de una manera no discriminatoria, y letra C, mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización. Y agrega: con apego al principio de debido proceso. Es decir, utiliza un término como pago adecuado y siempre subrayando que hay un debido proceso. Otro punto relevante es el que se refiere a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, una declaración de las Naciones Unidas en el 2007, en el artículo 10,
habla sobre expropiación a nivel de tierras o territorio indígena y habla de que tiene que ser un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa. Nuevamente hay una coincidencia. Podemos, por lo tanto, observar que al hablar de indemnizaciones se refieren a un pago justo, un pago adecuado, según lo defina la ley, ¿eh? En un debido proceso. Pago pronto en la fecha acordada o y pago efectivo o realmente pagado. Por lo tanto, vemos que la utilización de justo precio es un término bastante similar al de los tratados internacionales. Como última evidencia o dato relevante de este análisis, veamos lo que dicen las diferentes constituciones, ¿ah? de algunos países. Acá tenemos un listado donde se indica el país y el artículo de su indemnización cuando se refiere a expropiaciones y cuál es el término que utiliza para pagar la indemnización. Vemos que es repetitivo el caso de indemnización justa, justa indemnización, justa y previa indemnización, una justa indemnización, otros se refieren a daño y perjuicio, indemnización indemnizadas plenamente, etcétera, ¿ah? Se ve que son términos muy generales eh, en todos estos países, ¿ah? Y podemos por lo tanto concluir que en general utilizan términos generales como indemnización plena o una justa indemnización, ¿ah? En todos los casos basan el tipo de indemnización en una solución que se soporta en una interpretación jurídica caso a caso. Así lo puede uno deducir al leer estas constituciones. Algo similar ocurre con nuestra constitución del 80 y con los tratados internacionales que ya revisamos, lo que también podría concordar con el justo precio. Con estos análisis y evidencias que hemos recopilado, podemos ver las conclusiones, ¿ah? Recordemos que las críticas se relacionaban con la necesidad de definir un valor de mercado y que la indemnización fuera un pago al contado, ¿ah? Eso era como lo que se echaba de menos en la Constitución. Eso comparado con lo que dice realmente la Constitución propuesta, que habla de justo precio y un pago previo de la indemnización. Por lo observado en los diferentes fallos de la base de jurisprudencia, así como lo que hemos visto en las constituciones y organismos internacionales, el término justo precio podría ser aceptado, ya que siempre requerirá un análisis jurídico caso a caso, tal como ocurre hoy al utilizar el término indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. O bien, si utilizáramos los términos precio comercial o de mercado, la situación sería similar. En resumen, siempre la indemnización a aplicar estará basada en un análisis y decisión jurídica caso a caso. Dado esto, el término justo precio será una buena alternativa que no contiene mayores riesgos que las opciones analizadas, pues siempre existirá una solución jurídica y la posibilidad de apelar. En cuanto a que la constitución propuesta no se refiere directamente a pago al contado, la utilización del término pago previo se debe entender como equivalente. Por lo que las críticas analizadas deberían quedar medianamente despejadas y no meritan ser parte de los fundamentos para un rechazo, por lo menos en estos aspectos. Las leyes también deberán, en beneficio de un entendimiento compartido, hacer precisiones al respecto, considerando que lo que abunda no daña, siempre que no sea en exceso. Bien, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que esto haya sido un aporte para que llegado el 4 de septiembre, puedan tomar la decisión de manera más informada, ya sea apruebo o rechazo, como cada uno lo estime conveniente.